el siguiente tema, que es potencial de membrana en reposo. Es un tema de hecho muy pequeño, pero pues es su preámbulo para entrar al tema más importante que van a ver durante todo el semestre prácticamente, que va a ser potencial de acción. Y vamos a darnos un poquito de prisa porque ya me llegaron como 30,000 anuncios de que va a haber un corte de luz, porque me parece que ayer en la Ciudad de México hubo, entonces vamos a meterle un poquito de titro, ¿vale? Y vamos a comenzar entonces con la definición de potencial de membrana. El potencial de membrana va a ser la diferencia entre el potencial eléctrico que se encuentra en el citoplasma de mi membrana y el potencial eléctrico que se encuentra en el espacio extracelular. Y les pongo aquí dos dibujitos, uno que yo les quise representar, donde es un tubito de color verde, este va a ser mi célula, en este caso un axón, era lo que yo quería representar aquí, y mi citoplasma va a ser principalmente con una carga eléctrica negativa gracias a que se la confieren las proteínas, mientras que mi espacio extracelular va a ser positivo gracias a todos los iones que van a estar contenidos en ese líquido extracelular. Y la otra imagen pues ya es una imagen bien definida que les ponen en su libro de Boron, donde se ve la representación de cómo ellos miden ese potencial de membrana. Y lo hacen gracias a través de un electrodo que atraviesa nuestra membrana y ve la diferencia de la carga extracelular, que en este caso va a ser positiva, y ellos le llaman pues que va a ser la Tierra, y el electrodo pues está contenido dentro de la membrana y llega casi hasta el citoplasma. Y pues es un procedimiento que se debe hacer con mucho cuidado porque si no, no estaríamos, si llegamos a hacer una perforación en esa membrana, entonces nos darían valores erróneos, ¿vale? Es así como ellos definen, o los electrofisiólogos definieron, ese potencial de membrana. Y realmente este potencial de membrana en reposo lo midieron primero en una célula muscular de un anfibio o un mamífero, y normalmente ese potencial de membrana va a ser de menos 90 milivolts. Y también, de hecho, creo que desde Neuro les mencionan que también se hicieron experimentos en las células del calamar gigante, me parece, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese potencial de membrana? Pues ese significado va a ser que el interior de mi célula en reposo o en estado de reposo va a ser 90 milivolts más negativos que el exterior. Eso quiere decir mi potencial de membrana, o ese va a ser su significado, ¿vale? Ahora sí, hablando del potencial de membrana en reposo, este va a ser cuando una célula no presenta ninguna respuesta hacia un estímulo externo, es decir, se mantiene en un valor constante y mi célula, pues como su nombre lo dice, va a estar en un estado de reposo. Y les pongo yo aquí una representación. Entonces, como yo no tengo un potencial eléctrico, que vamos a ver la siguiente clase, esta membrana esta célula se va a mantener en estado de reposo. Sin embargo, esto no quiere decir que no va a tener ninguna carga. Su carga va a ser de menos 90 milivolts y se va a mantener gracias a los iones que yo voy a tener en los dos líquidos, tanto intracelular como extracelular, que van a ser mis iones principales, y ahorita vamos a hablar de ellos. Y por lo tanto, ese valor se va a mantener de manera constante gracias a tres factores que vamos a ver ahorita, que van a ser muy importantes para mantener ese potencial de reposo. Y bueno, sin embargo, las células de nuestro cuerpo no van a tener un potencial de membrana en reposo de manera igual, porque gracias a esos tres factores que vamos a ver ahorita, sus permeabilidades pueden cambiar y por lo tanto el potencial también cambia. Por ejemplo, en las células musculares, en las cardíacas y en las neuronas, su potencial de membrana en reposo puede ir de entre menos 60 a menos 90 milivolts, mientras que en el músculo liso puede ser de menos 55 milivolts, y en los eritrocitos de hecho es muy escaso y puede ser de hasta menos 9 milivolts. Y también la verdad es que el cuerpo es muy sabio, ya que gracias a estas diferencias de ese potencial en reposo, el día de mañana que vean potencial de acción van a ver que es como algo muy importante, porque pues si yo tuviera un potencial de membrana en reposo y llegara una actividad eléctrica hacia mi membrana y su potencial de reposo fuera bajo, entonces tendría una excitabilidad
súper descontrolada y pues no me conviene, sobre todo en las neuronas, ¿verdad? Porque podríamos caer en un estado de epilepsia. Entonces, por eso también es importante la diferencia de esos potenciales en las diferentes células de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Efe, gracias. Ok, no, gracias. No, ninguna. No. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la importancia de ese potencial de membrana en reposo? Pues que gracias a ese voltaje que tenemos en nuestra membrana, se pueden realizar diferentes procesos fisiológicos, principalmente transporte o movimiento, puede ser tanto de cargas como puede ser de concentración, pueden ser ambos movimientos. Gracias a que nuestra membrana pues va a tener una carga eléctrica, pero pues también por diferencia de concentraciones se pueden mover esas diferentes concentraciones de solutos que nosotros podemos tener en el líquido extracelular. Esa va a ser su gran importancia. Ahora, tenemos 3 factores que van a definir ese potencial de membrana en reposo que ya les había mencionado, y de hecho de aquí como que se va a volver un poco redundante, pero pues son los 3 factores más importantes y que también les van a estar mencionando mucho durante las clases los profesores. El primero de ellos es que pues mi membrana celular pues es una bicapa que tiene una permeabilidad selectiva, esto se los han dicho siempre, pero es algo muy importante, ya que los diferentes solutos que nosotros podemos llegar a tener no van a poder traspasar esta membrana con la misma facilidad y le van a conferir, sobre todo los iones, que son los que están cargados, esas diferentes voltajes a mi membrana. El segundo factor, pues es que va a haber soluciones desiguales y por lo tanto esto me confiere un gradiente iónico. Y ese gradiente iónico es el que me va a ayudar también para el transporte de esos diferentes iones al interior y al exterior de la célula. Y pues también le van a conferir ese voltaje que nosotros queremos. Y el tercero, y el más, creo que es el más importante y el que más les van a mencionar en clases, son los canales iónicos selectivos o mi vía de conductancia que va a tener en este caso mi membrana. O sea que en este caso las proteínas que yo voy a tener en mi membrana para que pasen estos iones del espacio extracelular al intracelular y viceversa, son las que van a conferir la mayor importancia para que ese potencial se mantenga. Y esos canales que siempre van a permanecer abiertos para que mis iones se mantengan en un equilibrio y tenga mi potencial de membrana, se llaman canales de fuga y son los canales que les van a mencionar mucho en clase y se los pueden llegar a preguntar en el examen, son los que me van a conferir entonces mi potencial de membrana, gracias a que siempre van a estar abiertos. Cuando vean potencial de acción, les van a hablar de otros canales que pues obviamente gracias a las diferencias de voltajes que vamos a tener por actividad eléctrica, se van a abrir o se pueden cerrar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo, perdón, me Sí. perdí un poquito lo de los canales, ay, hasta se me fue el nombre, los últimos que dijiste, ¿De los de fuga? fuga, los canales Los de fuga. Ah, bueno, mira, voy a intentar hacer así como un dibujito aquí. Bueno, vamos a utilizar el que está en la pantalla, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra membrana y vamos a tener un canal abierto. Ese canal abierto se llama canal de fuga. Los canales de fuga en la membrana siempre van a estar abiertos. Esos nunca se van a cerrar, pese a que llegue un potencial eléctrico que me cambie mi membrana de un potencial negativo a uno positivo, esos canales jamás se van a cerrar, siempre van a permanecer abiertos. Son los que me van a ayudar a conferir que, por ejemplo, el potasio, que es como el ion principal que va a mantener ese potencial de membrana en reposo, pueda introducirse o pueda salirse gracias a que ese canal siempre va a estar abierto. Tanto puede entrar como puede salir gracias a que ese canal, aunque sean diferencia de solutos, aunque sea cambio de corriente, esos canales nunca se van a cerrar. Por lo tanto, me van a ayudar a que la membrana tenga ese potencial de membrana en reposo, que puede ser de menos 60 milivolts, que puede ser de menos 55 milivolts,
y va a cambiar posteriormente el día de mañana que vean potencial de acción cuando llegue un estímulo eléctrico. ¿Sí? Ok, sí, ya. Estos, Muchas gracias. estos canales de fuga vienen en la clasificación de los canales iónicos selectivos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, casi todos todos los iones principales van a tener estos canales de fuga, pero los profesores en sus clases, los que les van a hablar principalmente, son precisamente los canales de potasio, ya que son como que los que más confieren ese potencial de membrana o a preservar ese potencial de membrana. ¿Vale? Entonces, mediante estos canales de fuga pueden entrar o salir iones, ¿no? Así es, porque siempre se mantienen abiertos. Aunque cambien las concentraciones de soluciones intracelular o extracelular, o aunque llegue un potencial eléctrico, nunca se van a cerrar y son los que siempre van a estar así. Y me van a ayudar, de hecho, también para el caso de cuando llegue un potencial eléctrico a volver a ese estado de reposo en mi membrana junto con otros que van a ver mañana. Vale, gracias. Ok, entonces, si ya no hay dudas, vamos a continuar. Y sí, otra cosa importante es que estos canales iónicos selectivos, que son los canales de fuga, pues son los que me van a ayudar principalmente a disminuir la resistencia de membrana a esa permeabilidad selectiva que tiene. Ahora, ¿quiénes me van a determinar ese potencial de membrana? Son mis principales iones que yo voy a tener tanto en el líquido intracelular como en extracelular. Son iones inorgánicos que se encuentran en los líquidos fisiológicos. Ya les había yo hablado más o menos de cuáles son. El primero pues va a ser el potasio, que va a ser el principal que me va a ayudar a conferir ese potencial de membrana. El siguiente va a ser el sodio, después vamos a tener al cloro, después al calcio y por último al bicarbonato. Estos son los iones principales que me van a ayudar a mantener esa potencial de membrana. Sin embargo, los primeros que les pongo arriba, o sea, los tres primeros, son los más importantes y los que vamos a ver en las siguientes ecuaciones que les voy a mostrar. Y son pues los principales que a ustedes les van a hablar también sus profesores para que determinen ese potencial de membrana. Entonces va a ser potasio, sodio y cloro. Los otros dos no es que no sean importantes, sino que se encuentran en menor concentración y a pesar de que sí me ayudan a conferir ese potencial, no es la misma ayuda que con los otros tres, que sería potasio, sodio y cloro, ¿vale? Entonces pasamos a la primera ecuación que les van a enseñar a ustedes. Bueno, de hecho Rose creo que ya les había hablado de la ley de Fick. Esa es una de las ecuaciones que les pueden llegar a preguntar en el examen. Y esta es la segunda. De hecho, es una ecuación muy simple. También se las llegan a preguntar en el examen. Pero, de hecho, es muy, muy sencilla. La ecuación de Nernst para lo que nos va a ayudar es para obtener un potencial de equilibrio de un ion en concreto. Es decir, cómo un ion puede pasar a través de la membrana y llega al equilibrio. Sea sodio, sea cloro, sea potasio, calcio o bicarbonato, que son los principales que vimos. Regularmente en el examen casi siempre les preguntan o de potasio o les preguntan de sodio. De calcio casi no se meten por ser divalente, pero les llegan a preguntar más de esos. Entonces, para lo que nos va a ayudar esta ecuación es para encontrar el equilibrio de un ion en la membrana, qué tan permeable es y en qué punto llega a encontrar su equilibrio. Y la ecuación de Nernst va a ser la que les estoy poniendo en pantalla, obviamente, que es X es igual a menos más 61.5 entre ZX logaritmo base 10 del ion en concentración intracelular y en concentración extracelular. Pero pues obviamente va a depender del signo que ustedes les pongan. Si va a ser menos, entonces las concentraciones van a cambiar. Va a ser arriba intracelular, abajo extracelular. Pero si se los ponen de manera positiva en la ecuación,
Entonces invertimos y va a ser arriba extracelular la concentración extracelular de ion y abajo la concentración intracelular de mi ion. Regularmente pues siempre les ponen la que es positiva. El 61.5 ya es una constante y el ZX a lo que se refiere es a la valencia que va a tener mi ion. Casi todos los iones son monovalentes, a excepción obviamente del calcio, que es divalente, entonces tendrían que poner 61.5 entre 2, o el bicarbonato, que también es divalente, entonces 61.5 entre 2, y las concentraciones posteriores que les den ellos, siempre les dan las concentraciones ellos. Regularmente esta ecuación nunca se las piden que la despejen, siempre les dan los valores y nada más les dicen, calcula el equilibrio del ion. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Que solo identifica el potencial de equilibrio de un ion a la vez. ¿Por qué creen que sea importante si Nernst descubrió esta ecuación y nos ayudó a encontrar el equilibrio de un ion? ¿Por qué será importante que nosotros sepamos como los equilibrios de los iones? Porque si están en equilibrio, entonces podría significar que están en reposo. O sea, no estoy segura, pero eso me suena. Exactamente. Si yo encuentro los equilibrios de los diferentes iones, significa que está mi membrana en reposo y yo le puedo entonces conferir una actividad a mi membrana. Ya verán ustedes también el día de mañana que es el periodo refractario relativo y tiene su relevancia. De hecho, eso tiene su relevancia, sobre todo cuando veamos cardio. Ahora, también es importante porque al solo considerar el equilibrio de un solo ion, nosotros pues jamás en nuestra existencia en la membrana, bueno, en nuestro organismo, vamos a tener un solo ion interactuando con nuestra membrana. Nosotros vamos a tener a todos los iones interactuando a la vez. Entonces, esta ecuación solo nos dio la partida para poder determinar solo el equilibrio de un ion, pero posteriormente vinieron otros electrofisiólogos más chicles bomba, dirían por ahí, que nos ayudaron a determinar ahora sí el potencial de membrana completo gracias al equilibrio de los diferentes iones. Entonces, la ecuación de Nernst solo nos sirvió como un preámbulo para la ecuación que vamos a ver a continuación. Pero antes de llegar a esa ecuación, vamos a hablar de Nernst y de Planck, que es otro personaje o otro electrofisiólogo que ayudó a llegar a la ecuación que nos dio el preámbulo para el potencial de membrana en reposo o poderlo calcular completo. Entonces, Nernst y Planck definieron o hicieron un gran trabajo, ya que ellos definieron que era la electrodifusión. La electrodifusión, ellos pusieron que era el proceso de difusión iónica a través de nuestra membrana. Es decir, tengo tanto un gradiente eléctrico como un gradiente de concentración. Y gracias a esos dos gradientes son por los que se da una corriente iónica y yo puedo tener un potencial de membrana, sobre todo, pues, obviamente por el gradiente eléctrico. Y ese ritmo de movimiento de mi corriente iónica va a depender también de tres factores muy importantes, que realmente aquí es como les digo, ya empezamos como a redundar de las tres premisas que les di primero, pero pues son básicamente las principales por las que nosotros vamos a tener un potencial de membrana. Entonces, esos factores por los que yo tengo una corriente iónica es primero por las concentraciones internas y externas del ion, es decir, esa diferencia que yo tengo en las soluciones. Que ya vimos que nosotros en el líquido extracelular tenemos más sodio que en el líquido intracelular y esa diferencia nos puede ayudar para que el sodio entre o salga de la membrana. También el segundo pues va a ser el voltaje transmembrana, es decir, qué tan negativo o qué tan positivo está mi membrana, y ahorita vamos a hablar de un concepto importante que va a ser el potencial de inversión, para que entiendan mejor esto acerca del voltaje transmembrana. Y el siguiente pues va a ser el coeficiente de permeabilidad del ion, que este es como el más importante, ya que
Gracias a ese coeficiente de permeabilidad, yo me voy a dar cuenta que el ion pues va a ser el que entre más o salga más de mi membrana. Y también va a estar dado por el número de canales de fuga que yo tenga en mi membrana y específicamente de qué ion. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? No. No, todo bien. Ok. Creo que no. Entonces, Nernst y Planck, gracias a a todo lo que acabamos de ver anteriormente, hicieron diferentes premisas, o 4 premisas específicamente, de cómo un ion puede comportarse a través de mi membrana. La primera es que, pues, ellos dijeron, la membrana es un medio homogéneo y su grosor también va a depender de qué tan rápido pueda atravesar mi ion esta membrana. El siguiente es que la diferencia de voltaje varía linealmente con la distancia a través de la membrana. Y todo ese chorote lo único que quiere decir es que mi membrana va a tener un campo eléctrico y el cambio de voltaje pues va a ser constante al igual que mi distancia. Y esta premisa también se denomina o también se le llama premisa de campo constante. El siguiente es una premisa que se llama principio de independencia. Y ese principio de independencia quiere decir que el movimiento de un ion a través de la membrana es independiente del movimiento del resto de los iones. Y esto pues gracias a la diferencia de qué tantos canales de fuga yo voy a tener en mi membrana para que un ion sea más o menos permeable. Y el siguiente pues ya engloba realmente todos los demás, que es mi coeficiente de permeabilidad. Mi coeficiente de permeabilidad va a depender de todas las premisas anteriores, de hecho, para que esta diferencia de voltaje se lleve a cabo y pues también el paso de la corriente iónica. Entonces, todo lo que hicieron Nernst y Planck, todo ese trabajo y las premisas que ellos dieron, fueron el antecedente para esta ecuación, que es la que realmente nos va a ayudar a calcular ya completo mi potencial de membrana en reposo. Y esta ecuación fue descubierta por Goldman, Hodgkin y Katz, o se llama ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Y también pues van a hablar un poco de ella cuando entren a clases con sus profesores. Y de hecho esta ecuación se basó en 3 leyes de física que nosotros conocemos. La primera es la ley de Fick, que ya les habló un poco Rose de ella cuando vieron osmolaridad, que es el movimiento de las moléculas en solución. La siguiente es el movimiento de las partículas cargadas dentro de un campo eléctrico. Y la otra, que es la ley de Ohm, que habla de la proporcionalidad directa de la corriente con el voltaje. Y ustedes ven esa ecuación sota. Y la verdad es que la primera vez que yo la vi me espanté. O sea, cuando entramos a fisiología y comenzamos a ver que tenemos que ver ecuaciones otra vez, muchos a veces llegan a esta carrera creyendo que nosotros no vemos matemáticas y la verdad es que sí, chicos, sí las vemos y física también es muy importante aquí en fisiología. Entonces, si alguien creyó que nunca íbamos a ver otra vez matemáticas en medicina, pues se equivocó, la verdad. Tampoco es que veamos matemáticas muy complejas, pero sí las tenemos que volver a ver y son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo toda esa ecuación sota? Bueno, pues la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz nos permite predecir cómo la corriente transportada por X ion va a depender del potencial de membrana y a esto se le va a conocer como la relación corriente-voltaje. Y es aquí donde les digo que les voy a hablar de algo que se llama potencial de inversión. Y les voy a hacer un dibujito aquí para hacerlo más claro. Ay, no. Una duda. Sí. Nada más, ¿me puedes repetir cómo se interpretaba la ecuación? Sí. Bueno, básicamente la ecuación que
Ahorita ya se las voy a dar yo despejada, cómo se las van a enseñar ustedes en sus profesores, pero básicamente pues la ecuación es solamente la relación que tiene la corriente de emisiones con el voltaje y básicamente pues nos va a dar el potencial de membrana en reposo ya completo, o sea, ya definido. Ah, ok, vale, gracias. Ok, entonces yo les intenté aquí dibujar una membrana. Y lo que les voy a dibujar aquí en medio va a ser un canal de fuga. Esta membrana supongamos que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 105 milivolts. ¿Vale? Y vamos a hablar del ion principal que me va a dar el potencial de membrana en reposo, que va a ser el potasio. Mi canal de fuga va a ser canal de fuga de potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué es el potencial de inversión? Cuando nosotros tenemos una membrana que tiene un potencial de membrana en reposo muy negativo, pues obviamente va a tender a atraer cargas positivas. En este caso, como hablamos de una membrana o de un estado estacionario, pues el ion que va a penetrar más gracias a los canales va a ser el potasio. Entonces va a entrar potasio a mi membrana en estado estacionario, ¿no? Y entonces, si yo pongo cargas negativas en el interior más que en el exterior, ¿qué va a pasar con mi voltaje de membrana? ¿Invierte? ¿Va a disminuir? Ok, entonces, ustedes supondrían que se iría a menos, no sé, por ejemplo, a menos 120 o a menos 95. ¿A menos 95? Perfecto, a menos Menos 20. 95. A menos 95. Porque si le estoy metiendo cargas positivas, significa que yo estoy haciendo menos negativo mi medio interior o lo estoy acercando hacia la positividad. Si yo lo llevara a menos 120, entonces tendrían que entrar cargas negativas y lo que significa es que mi membrana se está haciendo pues más negativa, ya que le están entrando más cargas negativas. Entonces, gracias a que este ion está penetrando más, voy a llevar mi membrana hasta a un potencial de acción, perdón, un potencial de membrana de menos 95, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya que llevé esa membrana a menos 95, ¿qué creen que pasa, chicos? Lo que pasa es que el ion comienza a salir. Este es un ejemplo, ¿eh? De hecho, es el ejemplo que les ponen en su libro de boro. Entonces, el potasio comienza a salir. Y a esto, de cómo el potasio comienza a salir a un potencial de membrana de menos 95, es a lo que nosotros le vamos a llamar potencial de inversión. Es decir, el potencial de inversión va a ser el voltaje al cual se invierte la dirección de la corriente de un ion dado. En este caso, básicamente el potencial de inversión va a ser casi lo mismo que lo que nos da la ecuación de Nernst, que es el potencial de equilibrio. Entonces, cuando yo llego a un potencial de membrana de menos 95 y comienza a salir el potasio, quiere decir que mi ion ya llegó a su, se me fue el nombre, a su equilibrio. Entonces comienza a salir de la membrana para mantener ese equilibrio. Pero básicamente pues nunca termina, o sea, nunca deja de interactuar. No va a ser como que ya cuando llegue a menos 95 va a empezar a salir y no va a dejar de salir. No, obviamente se va a mantener tanto entra como sale, pero pues a ese potencial que llegó de menos 95 es cuando comienza a salir y es a lo que se le va a llamar potencial de inversión, ¿vale? ¿Dudas del potencial de inversión? 9, gracias. ¿No? ¿Seguros que no tienen dudas?
Y El bueno, 105 el menos 105 que dijiste que era. el menos 105 es prácticamente al potencial en que estaba mi membrana. O sea, es un tanto difícil definir un potencial de membrana en reposo porque finalmente yo no voy a, o bueno, mis iones nunca van a dejar de interactuar con mi membrana. Este valor que yo les puse pues es como un supuesto para darles el potencial de inversión, para que supieran en qué momento un ion encuentra su equilibrio, en qué momento una corriente deja de ser entrante y se convierte en una corriente saliente. Pero el 105 yo lo quería representar como que era el potencial en que mi membrana estaba en ese momento. Sin embargo, el potencial de membrana sí es difícil, en reposo sí es difícil como determinarlo porque los iones nunca dejan de interactuar, ¿sí? O sea, aunque ustedes lo calculemos con las ecuaciones, es un aproximado, por así decirlo, porque nunca vamos a tener o nunca va a dejar nuestra membrana de tener interacciones con los iones. Entonces es muy variado, puede ser que se encuentre en menos 55 en un momento y de repente se encuentre en menos 50, pero es como un aproximado de ese potencial de membrana en reposo. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya, muchas gracias. Ok, entonces, ya que entendimos qué es el potencial de inversión, ahora vamos... Perdón, para el Sí. potencial de inversión siempre debe de haber una mayor cantidad de iones que puedan invertir el potencial de la membrana. Así es, bueno, en este caso les digo que es como, básicamente su potencial de inversión es como si fuera el equilibrio al que llega el ion. Lo estamos haciendo por iones aislados. En este caso pusimos el ejemplo del potasio. Podríamos poner el ejemplo del sodio. Ok. Y si, por ejemplo, si este potencial en vez de llegar a un equilibrio, por así decirlo, continúa disminuyendo, supongamos, hasta 120, ya no se considera potencial de inversión. Exactamente, se considera. Entonces ahí entraríamos a diferentes conceptos que van a ver mañana, que sería un potencial de acción en caso de que se vuelva muy positivo, o podemos llegar a hiperpolarización en caso de que se vuelva muy negativo. Depende de cuántos canales. Aquí en el potencial de inversión solo juegan el papel realmente los canales de fuga, que son los que siempre están interactuando los iones. Cuando llego a muy positivo, entonces se abren canales dependientes de voltaje y ya hablamos de un potencial de acción. Y cuando se vuelve muy negativo es porque abrimos una mayor cantidad de canales también voltaje dependientes y llegamos a una hiperpolarización. Ok, va, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver entonces ahora la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Esa ecuación va a contener a mis tres principales iones. Estos van a ser monovalentes y son los que me van a dar mi potencial de membrana en reposo. Es decir, los tres principales iones que van a interactuar en mi membrana, el potasio, el sodio y el cloro. Aquí ya Goldman, Hodgkin y Katz consideraron a los tres iones principales y por lo tanto ellos sí nos pueden dar un potencial de membrana en reposo aproximado para poder calcularlo, porque pues obviamente lo que hizo NERS solo fue darnos un potencial de equilibrio de cada ion, pero pues no consideró a los otros dos. Y obviamente en nuestro cuerpo nosotros no nada más vamos a tener a un solo ion interactuando, vamos a tener a múltiples iones interactuando, pero ya que NERS, Planck, Goldman, Hodgkin y Katz se dieron cuenta que los tres principales que juegan un papel para dar un potencial de membrana fueron potasio, sodio y cloro, pues fueron los que consideraron dentro de esta ecuación. Ahora, esta ecuación, para calcular ese potencial de membrana en reposo, va a tener la misma constante, al igual que la de NERS, 61.5, y vamos a sacar entonces el logaritmo de los tres iones importantes. Pero aquí lo que hicieron estos tres personajes fue que ya consideraron la permeabilidad del ion y la concentración del ion, tanto extracelular como intracelular, para poder darnos finalmente
un aproximado de mi potencial de membrana en reposo, y esta ecuación también se las llegan a poner en el examen. Nunca les piden que la despejen, simplemente pues les ponen calcula el potencial de membrana en reposo de esta célula y les dan los siguientes valores. Bueno, ellos les dan valores diferentes, pero yo les voy a dar como los que a mí me pusieron de ejemplo cuando yo estudié con el doctor Toño. Entonces, vamos a PX, significa permeabilidad del ion. Y la concentración en la ecuación, ya que estamos hablando de que manejamos un signo positivo. Ven que en la ecuación de Nernst les dije que podía ser, les podían poner más 61.5, bla, 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 o menos 61.5. En la ecuación de Hodgkin y Katz va a ser lo mismo. Regularmente siempre se las ponen positiva, pero pueden llegarla a poner negativa. Entonces, como es positiva, vamos a poner las concentraciones extracelulares arriba y las concentraciones intracelulares abajo. Excepto, y se me pasó decirles en la ecuación de Nernst, en el cloro, porque el cloro va a tener una valencia diferente. Una polaridad diferente, ya que este ion pues es negativo. Entonces, en este ion cambia y la concentración intracelular va a estar arriba, mientras que la concentración extracelular abajo. Eso no se les olvide porque creo que siempre es donde la riegan en el examen. En el caso del cloro siempre va a ser al revés, no se les olvide. Intracelular arriba, extracelular abajo. Si pueden hacer un pequeño formulario y poner así como la ecuación de Nernst de los diferentes iones y también las de Goldman y Hodgkin, para que no se les olvide eso, porque siempre es el error que cometen en el examen y nada más por eso a veces pierden un punto o pueden perder hasta 2, depende de la puntuación que le den a la pregunta. ¿Vale? No se les olvide eso del cloro. Ahí va a ser invertido. Entonces, quiero que ustedes ya con esta ecuación saquen cuánto va a ser el potencial de membrana en reposo de esta célula, con los valores que yo les estoy dando aquí. Exterior, pues va a ser la concentración extracelular del potasio. En este caso, a ver, espérenme, déjenme, le pongo aquí. Este valor, pues va a ir aquí. Y las permeabilidades, esas no cambian. Tanto arriba como abajo va a ser la misma, van a ser 100. ¿Vale? Entonces aquí ponen 100, acá ponen 100. Del sodio ponen 145. Aquí su permeabilidad va a ser de 10 y le ponen 10 y 10. Y le ponen 12 abajo, que va a ser la concentración en la que yo tengo en el interior. Y así, excepto pues ya en el cloro, que ya les dije que es invertido, ¿no? En lugar de ponerle aquí 116, pues le van a poner 4.2 y abajo 116, ¿vale? Y me dicen cuánto le sale, por favor. Si tiene alguien su calculadora a la mano ahorita que lo pensé. Sí. Bueno, yo lo estoy haciendo, entonces si me está saliendo bien. A mí me salió punto 15.
Punto 15. Ajá. Bueno, a ver, es que, Ok. no, a ver, sí, dime, ¿qué pasó? En los valores de arriba me dio 2387.2. Ajá, y lo dividiste en lo de abajo, ¿no? Y, ajá, exactamente. Ok. Creo que el único problema que se les puede llegar a presentar y que bueno que de una vez lo decimos ahorita es que obviamente todos tenemos diferentes tipos de calculadoras en el examen. Hay calculadoras que ya solitos les da la división, bueno, los pone como si fuera fracción, entonces ya no tienen como tanto problema porque pueden meter los valores así como están en la ecuación. Sin embargo, tenemos otros que tienen la calculadora, no sé si sea tu caso, que tienen calculadora y pues no les da como esa opción de ponerlo como si fuera fracción. ¿Tu calculadora sí te da esa opción? Sí, sí me da esa opción, pero lo hice por separado, primero lo de arriba y luego lo de abajo y ya me dio punto 15. Ajá. Me dio menos 56.4. Menos 56.4, exactamente. El valor de mi membrana, en este caso, del potencial de membrana en reposo, va a ser de menos 56.4 milivolts. Por ahí yo creo que es mejor, si tú en tu calculadora tienes la función de que ya te da la opción de ponerlo como fracción, lo pongas así, porque es que a veces sí pasa y me pasó también a mí, que ponemos primero los de arriba y luego lo de abajo y como que sale diferente. Entonces, si pueden ponerlo mejor ya así como fracción para que les salga directo, mucho mejor. Y los que tienen calculadoras que no les da esa opción, nada más cuiden mucho sus paréntesis. Prácticamente tienen que poner 3 paréntesis al momento de estar haciendo la operación ya después del logaritmo. El primer paréntesis, que va a ser el grandote donde va a contener todo, el segundo donde va a contener su primera, a ver, déjenlo pongo aquí. Donde va a contener esta parte, nada más. Y vamos a cerrar, vamos a poner el ejemplo, para que lo pongan en su calculadora y no les vaya a pasar a la hora del examen. Se van a poner 3 paréntesis. El primero, que es para englobar toda la ecuación, el segundo para englobar la parte de arriba y el tercero pues ya para el número. Por ejemplo, en este caso que mi permeabilidad es 100, ponemos 100, entonces cerramos ese paréntesis, abrimos otro y ponemos 4.5, cerramos, le ponemos más y entonces volvemos a abrir los paréntesis. Ya que pusimos todo eso, entonces cerramos el paréntesis que me va a englobar la parte de arriba, le ponemos entre y abrimos el paréntesis de la parte de abajo. Igual ponemos otro paréntesis para los valores, ¿no? Que en este caso va a ser igual los 100 y todo lo que venga abajo, ¿no? Ay, perdón, 100. Y ya todo lo que venga en la parte de abajo. Y ya al final, pues obviamente cerramos el paréntesis de esa. Luego cerramos el paréntesis que me va a poner, que va a ser de mi valor. Cerramos el que va a ser de esa parte de abajo y cerramos el paréntesis global. Entonces van a ser 3 paréntesis, porque si no, de verdad no le sale. No le sale. Y a mí me pasó también cuando estudiaba que como mi calculadora no me daba esa opción, no sale el valor. Para que no se vayan a equivocar a la hora del examen. Siempre les tiene que salir un valor de, no sé, menos 15, menos 14, menos... Casi siempre en los exámenes les van a poner un valor cerca del menos 60. Entonces, por si no les sale como que les sale 0 punto y cacho, no, casi nunca les ponen esos valores, ¿eh? Para que se fijen que estén haciendo bien su operación. Vale, entonces, ¿dudas, chicos, de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz y de cómo poner esos valores? 9, gracias. Sí, yo sí tengo una. Sí. ¿Qué significa la primera parte donde dice RT sobre F? De hecho, pues es prácticamente la constante que les ponen aquí, perdón, de 61.5.
Ah, o sea, ¿siempre va a valer eso? Siempre, siempre, sí. Siempre va a ser gracias. 61.5. Ya es solo una constante. Sí, el RT, pues es de lo de la constante de los gases y la temperatura y Faraday y no sé qué. Pero eso ya ustedes, bueno, sus maestros se lo simplifican rápido y les dicen es esta constante. Igual en la de NERD también viene así, pero pues en la constante es 61.5 siempre. ¿Otra duda? Ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Sí, ninguna, gracias. Vale, entonces, la última notita que yo les pongo aquí dice, los valores de la ecuación cambian significativamente cuando se modifican los valores del ion más permeable. Y eso lo van, bueno, voy a intentar buscar los problemitas que yo resolví cuando iba a clase y se los voy a mandar para que ustedes los resuelvan. Pero cuando estén en clase, sus profesores y les estén enseñando esto de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, para que ustedes se den cuenta que el ion más permeable casi en todas las células es el potasio, siempre les van a poner el ejemplo de que modifiquen el valor de concentración del ion potasio en el exterior o en el interior para que se den cuenta cómo el voltaje de esa membrana puede cambiar bastante o se puede volver muy negativa o se puede volver muy positiva gracias a la permeabilidad que tiene ese ion. Si mi membrana, por ejemplo, fuera muy permeable al ion sodio, obviamente lo que va a pasar es que si yo modifico las concentraciones del ion sodio, o se puede volver o muy positiva o muy negativa. Entonces, básicamente solo es para que se den cuenta que la permeabilidad juega el papel como más importante en ese potencial de membrana, ¿vale? Y bueno, pues de la importancia de los canales iónicos, pues ya hablamos, ¿no? De los canales de fuga, que básicamente era como abarcar eso porque es como lo que siempre les preguntan en el examen. Y pues eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, creo que no. No, todo bien, MB, gracias. Gracias, todo bien. No, por el momento no, gracias. Muy entendible. No, todo bien. Ok, entonces ahora les voy a hacer 3 pequeñas preguntas, no con el afán de molestarlos ni de nada, sino nada más para ver que realmente sí hayan entendido el tema, porque les digo, a pesar de que es un tema relativamente sencillo, por este tipo de temas, chicos, luego se los atoran en el examen. A nuestra generación les pasó, créanme. Estudiamos los temas más complejos que pensamos, y Rose no me va a dejar mentir, que pensamos que iban a venir en el examen, y nos pusieron estos temas que eran como bastante sencillos, hasta de membrana nos preguntaron, y por no haberlos estudiado, sacamos bajas calificaciones algunos. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, doctor. Bueno, doctora Susana Ortiz. Abre su micrófono, por favor. Sí. Ok. A ver, doctora Susana. Dígame cuáles son los 3 factores más importantes que me van a definir el potencial de membrana en reposo. La permeabilidad selectiva que se da por medio de la bicapa lipídica. Ok, muy bien. El gradiente iónico de las soluciones desiguales. Ok, muy bien. Y lo de los canales de fuga, ¿no? De los canales iónicos selectivos. Exactamente, perfecto, doctora, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, un caballero, que se diga algo de los caballeros. A ver, doctor César Uriel Madrigal, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, aquí estoy. Ok, muy bien, doctor. Dígame, ¿para qué nos sirve la ecuación de Nernst?
sería para obtener el potencial de equilibrio en un ion. Ok, perfecto, muy bien. Doctora, a ver, vamos a ver quién. Doctora Mariela Ortiz, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Creo que no se puede. Bueno, vamos a hacer una cosa para también no ir como cada uno. Creo que su compañera no puede abrir su micrófono. Permítanme un segundo. Ok, solo puede en el chat. Bueno, doctora, a ver, dígame usted, si en la ecuación de Nernst le ponen un signo negativo, ¿cómo iría el orden de las concentraciones de mis iones? ¿Tendría que ser arriba intracelular y abajo extracelular o arriba extracelular y abajo intracelular? Intracelular y arriba y extracelular abajo. Muy bien, doctora, perfecto. A ver. ¿Quién más? A ver. Bueno, la última pregunta para que también ya se vayan a comer y no entretenerlos más tiempo. A ver, doctor Rafael Beltrán, ¿puede abrir su micrófono? Sí, aquí estoy. Ok, doctor Rafael. ¿Por qué nosotros ponemos, en el caso del ion cloro, al revés las concentraciones? Es decir, en el caso de cuando la ecuación es positiva, ponemos intracelular arriba y extracelular abajo, hablando de la de Hodgkin y Katz. Por su carga, ¿no? Que en este caso va a ser, bueno, va a ser negativa y de los demás iones es positiva. Exacto, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, creo que sí entendieron muy bien el tema. Les agradezco su atención, chicos. Y pues el día de mañana ya verán potencial de acción. Es un tema muy bonito y básicamente es como el de los temas más importantes o de los que más se tardan en abarcar sus doctores de fisión, ¿vale? Entonces, pónganles mucha atención y pues muchas gracias y que coman muy rico. Muchas gracias a ti.